Ahora te dejo. Ok. Todos los recursos para poder pasar de la herramienta, que muchos la consideran, pero ese es un enfoque muy básico, pasar a la extensión cognitiva, es decir, cómo nosotros podemos potenciarnos en la parte cognitiva, ¿ya? A través de la inteligencia artificial. Pero aquí viene el peligro, que si no hacemos una regulación cognitiva, corremos el peligro de depender de la inteligencia artificial y podemos llegar a eso de la eh, deuda cognitiva, la descarga cognitiva. Y como vamos a ver en la primera parte, hay el riesgo de dejar de pensar, ¿no? Entonces, ya si queremos sacarle el mejor provecho a la inteligencia artificial, tenemos que considerar como una extensión cognitiva, ¿no? ¿Eso qué supone? Pensar mejor, hacer la regulación y crear, ¿no? Bueno, vamos a aplicar algunos aspectos de una sesión interactiva. Vamos a aplicar también Feynman, un físico del siglo pasado, que él tiene su técnica de Feynman para verificar si realmente hemos aprendido alguna temática, algún aspecto, etcétera, ¿no? Y bueno, tendremos algo del debate crítico y plantear una ruta crítica para llegar a esta extensión cognitiva, ¿no? Bueno, estaba planificado para unos 75 minutos más o menos. Y aquí tenemos la ruta didáctica que estaba planteado, pero bueno, de todas maneras vamos a hacer una introducción. Lo primero que vamos a ver es el sedentarismo cognitivo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros delegamos a la inteligencia artificial desde tareas básicas hasta tareas ya más complejas, ¿no? Podemos llegar a ese problema de delegar de manera excesiva y correr el riesgo de dejar de pensar, ¿no? Entonces, vamos a partir de eso. Luego veremos una descripción de la inteligencia, ingeniería cognitiva y cómo se tiene que equilibrar con la regulación cognitiva, ¿no? Luego vamos a ver las cuatro ingenierías cognitivas, ¿no? Está primero eh, la la simple ingeniería de prompts, ¿no? Donde uno plantea a cualquiera de los LLMs, sea ChatGPT, Claude o Gemini, bajo una cierta estructura, lo que uno solicita, ¿no? Se supone que a una buena petición, a un buen prompt, vamos a obtener una buena respuesta, ¿no? Eso, pero ha sido en los inicios de que apareció el ChatGPT, ya es más de 3 años y medio, ¿no? Donde surgieron muchos plantillas, en fin, para los prompts, ¿no? Pero eso después ya avanzó con la ingeniería de contexto. Cuando hablamos de ingeniería de contexto, es ya darle la mayor información posible, el mejor contexto para obtener mejores respuestas, ¿no? Y ese ya es el punto de partida para los agentes inteligentes, trabajar en modo agéntico, ¿no? Ya no es suficiente, bueno, para tareas básicas está bien la ingeniería de prompts, pero para aspectos un poco más complejos ya tenemos que entrar a la ingeniería de contexto. Luego viene la ingeniería de loops, que es un enfoque reciente que nos plantea ya un agente inteligente, pero donde se le da un objetivo y el agente a través de esos loops, de esos lazos, de esos ciclos, va desarrollando de manera autónoma el objetivo, ¿no? Entonces, ya son en este caso agentes más
más autónomos, digamos, ¿no? Mientras que en la ingeniería de contexto los agentes son todavía supervisados por el humano. Y hay otra ingeniería de Arnes, que es una ingeniería que se recomienda para proyectos que sean más escalables, digamos, ¿no? Bueno, y por supuesto, esto nos lleva a un gran debate, ¿no? Que vamos a ver que actualmente las universidades a nivel mundial, y también lo incluyo aquí a la universidad en Bolivia, ya se están preocupando de que tienen que hacer un replanteo radical en sus currículas, porque tenemos que partir de una nueva forma de enseñar, una nueva forma de aprender y, bueno, una nueva forma de investigar, ¿no? Entonces, pero en este caso, tenemos que admitir que la inteligencia artificial es una transversal que nos está afectando a todos, ¿no? Ahora, el detalle es cómo hacer un buen uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque no es solamente permitir que los estudiantes, digamos, utilicen y el docente no pueda, digamos, tener algunas estrategias para verificar si está entrando en una situación de delegación cognitiva excesiva, ¿no? Entonces, esta secuencia nos plantea provocar primero la temática. Esta es una temática muy, muy amplia que yo recomendaría inclusive para un diplomato, ¿no? Porque aquí sí se puede justificar que la inteligencia artificial no es solamente una herramienta, es eh, un, un elemento que nos sirve para hacer a los humanos más excelentes, digamos, ¿no? Que tengan mejor capacidad en sus tomas de decisiones, mejor razonamiento, en fin, ¿no? Entonces tenemos que pasar a ese nivel de transformar, ¿no? Eh, a ver, aquí planteamos entonces como una actividad detonante esta pregunta, ¿no? Si estamos usando la inteligencia artificial para pensar mejor o para dejar de pensar. Y este es un problema serio que tenemos que afrontarlo, porque si no hacemos eso, podemos correr el riesgo de... A ver, un momentito, por favor. Sí, hola. Sí, estoy en sesión. Estoy en sesión. Más tarde te llamo. Ya. Bien. En esta sesión pretendíamos hacer, a partir de esta aspecto, actividad detonante y la instruccional individual, grupal y conclusiva. Bueno. eh, bien. Entonces, aquí corremos el riesgo de, si bien se obtienen respuestas rápidas, si no hacemos una explicación, y si tenemos una explicación débil, aquí tenemos una falsa comprensión, ¿no? Y tal como vamos a ver con Feynman, eso es una ilusión del aprendizaje, ¿no? Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es el mayor riesgo? ¿Copiar, dejar de razonar, perder creatividad o depender demasiado? ¿No? Bueno, hay varias opciones, ¿no? Yo diría que esta sería la opción más que conlleva más riesgo, ¿no? Y Feynman claramente nos dice, si no puedes explicarlo con tus palabras, aún no lo aprendiste. Por ello es que en lo presencial, principalmente ahora se recomendaría hacer defensas orales, ¿no? Y bueno, también en lo virtual, aunque en lo virtual hay muchas posibilidades de que eh, personas puedan, mediante otro dispositivo, también estar accediendo ya sea al chat GPT o cloud, en fin.
y poder responder preguntas o un cuestionario, en fin, ¿no? En otras palabras, esto de los cursos virtuales, si no tenemos una regulación cognitiva, es un engaño a sí mismo, podríamos decir, ¿no? O sea, hay que replantear en lo virtual bastante, ¿no? En lo presencial todavía tenemos opciones para poder hacer esa verificación, ¿no? Bien, eh, entonces aquí tenemos que partir de una conciencia crítica, reconocer que si utilizamos, o sea, cuándo tenemos que emplear la inteligencia artificial y cuándo puede debilitar el pensamiento, ¿no? Entonces, en acá lo que se sugiere es un equilibrio entre la ingeniería cognitiva, que como vamos a ver es un campo muy amplio, y la regulación cognitiva, ¿no? Una aplicación práctica sería comparar un prompt con un contexto, con el loop y el arnés, ¿no? En un ejemplo. Y finalmente, plantear una acción personal para utilizar la inteligencia artificial como extensión cognitiva. Bien. Eh, entonces, requerimos de ese equilibrio, ¿no? En diseñar y regular, ¿no? Y acá entra ya la ingeniería cognitiva con la inteligencia artificial, que, que plantea el diseño de procesos para preguntar, analizar, iterar, verificar y crear conocimiento, ¿no? Esto ya se lo hace con los agentes inteligentes, ¿no? ¿Cómo se lo hace? Ahí hay que ya hablar de los ecosistemas de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos el ecosistema, por ejemplo, de ChatGPT, tenemos el ecosistema de Claude, que sin duda es el mejor. Yo os recomendaría personalmente que ustedes puedan tener la suscripción de Claude. Y también tenemos de Gemini, ¿no? Y las otras opciones de chinos existe, que son algunas casi gratuitas, pero yo me quedaría con estos tres modelos grandes de lenguaje, ¿no? Que en lo personal actualmente tengo las licencias, ¿no? De ChatGPT, $20, Claude, $20, y estoy en el modo más accesible de Gemini, que es de $10, ¿no? Tiene muchas ventajas, yo os recomendaría, porque si quieren entrar a profundizar, ya a explorar y aplicar estos enfoques, inevitablemente con las versiones gratuitas está muy limitado en cuanto a las interacciones, en fin, y no pueden también utilizar los últimos modelos, ¿no? Como por ejemplo el modelo de Claude, que hoy, mañana creo que es el último día que nos están permitiendo utilizar, ¿no? Entonces, muy importante ese aspecto. Y en cuanto a la regulación cognitiva con inteligencia artificial, tenemos que hacer la supervisión de la comprensión, hacer una planificación, monitorear, contrastar, explicar y validar, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial como extensión cognitiva no es usar menos la inteligencia artificial, es usarla con más conciencia. Ahí podríamos hablar de ética, criterio y responsabilidad intelectual, ¿no? Eh, y esto es más o menos el proceso mental de la ingeniería cognitiva, ¿no? Partir de una buena pregunta, luego darle el contexto para mejorar la respuesta, iterar y criticar, y finalmente validar y explicar lo que nos lleva ya a una transferencia a un caso, ¿no? Entonces, la ingeniería cognitiva no es un simple prompt aislado, es esta palabrita que es muy interesante, es una arquitectura de razonamiento asistido por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sería bueno que vayan ya transitando de los conversadores a los agentes inteligentes, donde podemos nosotros utilizar esta arquitectura de razonamiento asistido. Y bueno, ¿cómo podemos evitar esa delegación cognitiva? A través de una regulación cognitiva, ¿no?
Entonces aquí hay un criterio mínimo que no basta producir, el usuario o el participante tiene que tener la capacidad de explicar, justificar y transferir, ¿no? Entonces, eh, depende de las actividades. Hay algunas que son muy eh, rutinarias, digamos. Esas sí podemos automatizarlas también o delegarlas a la inteligencia artificial, ¿no? Pero cuando ya los problemas son un poco más complejos, nosotros tenemos que partir de una buena formulación, digamos, ¿no? Y ahí está la gran ventaja competitiva que tienen los profesionales seniors. Los profesionales seniors saben plantear de manera adecuada eh, el objetivo, eh, la formulación del problema, etcétera, ¿no? Mientras un junior, lastimosamente por la falta de experiencia, no tiene esa competencia, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una planificación, luego hay que hacer un monitoreo, hay que contrastar, hay que explicar, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Feynman, ¿no? Que nos dice, si uno piensa que ha aprendido una temática, por muy compleja que sea, tiene que tener la capacidad de explicar de manera simple, de manera sencilla, digamos, a un niño, digamos, de 9, 10 años, o como a una persona mayor que está desligada, digamos, de una temática un poco compleja, digamos, ¿no? Por ejemplo, si alguien preguntara qué es una red neuronal o qué, o qué es la inteligencia artificial misma, ¿no? O no le preguntaran eso, ¿no? Si uno tiene todo ese conocimiento, esa expertise, a través de Feynman puede explicar de manera metafórica, inclusive de manera utilizando analogías, aspectos básicos de tal manera que uno pueda, digamos, comprender, ¿no? Entonces, la regulación cognitiva tiene eso. Y justamente Feynman plantea lo siguiente, ¿no? Primero dice, elige un concepto, ¿no? Explícalo simple, detecta algunos huecos, es decir, puede ser que en un primer intento la persona a la que se está explicando no entiende, digamos, o hay algunos aspectos que no son muy claros. Entonces, uno tiene que hacer un feedback y detectar sus huecos y reformular y aplicar, ¿no? Entonces, la consigna de este Zoom eh, debería ser, para mí, la ingeniería cognitiva con inteligencia artificial significa, y ahí está el aporte de ustedes, ¿no? Su comprensión. Y para evitar el sedentarismo cognitivo, debo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un aspecto básico es siempre validar la respuesta. Y lo que quiero compartirles ahora, en lo personal, lo que primero hago es plantear la formulación con ChatGPT, ¿no? La de pago, les estoy hablando, ¿no? Luego paso a Claude. Con el mismo prompt hago la petición a Claude. Las dos las comparo, ¿no? A la conclusión que he llegado es de que ChatGPT, por ejemplo, es más estratega, ¿no? Es más para una planificación o para el contexto, por decir, ¿no? Mientras que Claude es más técnico. Por eso muchos lo llaman el ingeniero, ¿no? A Claude, ¿no? Ahora, en lo personal les diré que Gemini no está a ese nivel, ¿no? De los dos. Gemini yo utilizaría más para complementar, digamos, o para emplear con alguna herramienta, como por ejemplo de Notebook LM, ustedes deben conocer, que ahora está integrada ya Gemini, me permite hacer infografías, videos, en fin, ¿no? Entonces, de esa manera que
mis asistentes preferidos, sin duda, es ChatGPT y Claude, pero las de pago, ¿no? Eh, entonces, de esa manera, uno puede hacer esa comparación y luego eh, plantear obtener algo ecléctico, digamos, ¿no? Es decir, lo mejor que me da ChatGPT, lo mejor que me da Claude y también lo mejor que me da Gemini, ¿no? Entonces, ese es. Eh, a ver, aquí planteamos un ejemplo común de cómo podemos diseñar una actividad educativa para explicar el sedentarismo cognitivo en una clase virtual, ¿no? Partiendo del prompt, eh, el objetivo sería formular mejor la pregunta. Y para esto hay muchas plantillas, ¿no? Donde se le asigna el rol, por ejemplo, ¿no? Eres un especialista en esta área, etc. Luego se le da algo del contexto, pero no muy detallado, ¿no? Luego se le da, digamos, la tarea en específico, ¿no? Que tiene que hacer y finalmente el formato. Pero hay muchas otras variantes de los prompts, ¿no? Inclusive yo les sugiero que utilicen dentro del mismo chat GPT, existen los GPTs que nos permiten formular prompts, ¿no? De manera, digamos, estructurada, en fin, ¿no? La experiencia que me ha llevado ya a nivel de proyectos más grandes y complejos es que primero lo que tienen que hacer es personalizar sus asistentes. Los tres, ChatGPT, Claude y Gemini, tienen las opciones para personalizar. Entonces tienen que ir ustedes a la configuración y personalizar, porque si no lo hacen eso, las respuestas pueden ser un poco genéricas, en fin, mientras que cuando uno se personaliza, las respuestas son mucho mejores, ¿no? Luego, en el contexto, tenemos que dar datos y restricciones. Este es otro aspecto también muy, o sea, que muchos no lo consideran, debido a que no están acostumbrados a trabajar con datos. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, es bastante accesible y fácil, digamos, el análisis de datos, ¿no? Y sus restricciones, ¿no? Entonces es bueno trabajar con datos, los datasets, etc. Y ahí, por ejemplo, tienen que utilizar, por ejemplo, Python. Python es un lenguaje de programación que se utiliza más para inteligencia artificial y para ciencia de datos, ¿no? Considero que todos los profesionales, educadores y de todas las áreas del conocimiento tienen que conocer por lo menos lo más básico de la ciencia de datos y bueno, en este caso, el lenguaje por excelencia que es Python, ¿no? Luego los loops ya es una arquitectura que nos permite mejorar por ciclos la respuesta, ¿no? Obviamente que esto ya se aplica en proyectos que son más complejos, ¿no? Hay problemas donde ustedes pueden obtenerlo, la solución con un simple prompt, otros con algún contexto, pero ya si son más complejos, ciclos. Y estos ya, los ARNES permiten convertir en sistemas ya replicables, ¿no? O sea, pueden ya hacer una especie de prototipo de la gente, cosa que ya después puedan utilizarlo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, esta actividad lo vamos a dejar pendiente para otra próxima sesión que va a ser enteramente práctica. De todas maneras, les voy a mostrar algún ejemplo que estábamos haciendo. Y por supuesto, en aquí es probar con los distintos recursos que se tiene ahora a la mano y verificar las respuestas que nos dan, ¿no? En este caso, el experto tiene que validar esas respuestas y ver cuál es la que me plantea mejor, ¿no? Entonces, podemos partir la conversación, dice, con un prompt. Luego, con el contexto, aumentamos la pertinencia. Con el loop, elevamos la calidad
y con el arnés convertimos en un sistema de trabajo, ¿no? Y aquí hay una frase, un conjunto de frases muy interesante. Dice, el prompt pregunta, el contexto sitúa, el loop mejora, el arnés institucionaliza y hace evaluable el proceso, ¿no? Eh, Aquí deberíamos hacer una especie de debate, ¿no? Donde planteamos como una pregunta central, ¿cómo debemos utilizar la inteligencia artificial intensivamente, ¿no? Sin caer, pero en la dependencia o delegación cognitiva excesiva, digamos, ¿no? Entonces, eh, esto yo les dejo para una reflexión y en el próximo encuentro que tendríamos que sería más práctico, lo vamos a eh, compartir seguramente nuestras experiencias, ¿no? Ahora, un aspecto que yo también recomiendo enormemente es de que le dediquen tiempo. Si ustedes quieren trabajar en modo agéntico y con esta ingeniería cognitiva, sin duda, aparte de tener por lo menos una licencia de pago, en particular yo les recomendaría el Claude, pueden tener lo gratuito con ChatGPT, Claude de pago y también gratuito Gemini, ¿no? Entonces, por lo menos una de pago que les pueda potenciar, digamos, la solución a un problema, ¿no? Yo les comentaré que soy de formación ingeniero eléctrico y estoy manejando el chat GPT desde sus inicios, es decir, hace más de 3 años y medio. Y hace más de 3 años ya en modo de pago, ¿no? Y he podido verificar eh, el potencial enorme que tiene y actualmente estamos desarrollando proyectos ya que son medianamente complejos, como por ejemplo hacer diseño de plantas hidroeléctricas, energías renovables, mantenimiento predictivo, y otros tópicos que tienen que ver con otra especialidad que yo tengo, que es la ingeniería de control, ¿no? Control automático, sintonización de controladores PIDs, etcétera. Esas temáticas, haciendo prueba con algunos colegas de algún proyecto, por decir, de una pequeña central hidroeléctrica que me llevaría casi un mes hacer todo el proyecto que vaya desde la parte hidráulica, las obras civiles, la parte de las turbinas, la parte eléctrica, en fin. Ese proyecto que casi me llevaría un mes, y yo les soy sincero, eso ahora con los agentes, con los skills que uno tiene, yo lo desarrollaría eso en una tarde, en un día, pónganle un día, haciendo los ajustes, en fin, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia enorme de lo que antes hacía un mes, ahora lo puedo hacer en un día, ¿no? Por supuesto que en ahí lo más importante está en la regulación cognitiva, ¿no? Tengo que validar no solamente el input y el output, tengo que validar el proceso, ¿no? Entonces, es muy importante considerar ese aspecto. Y nuevamente les reitero, los profesionales que son seniors, es decir, que tienen una experticia en una temática, por supuesto que tienen una ventaja competitiva frente a un junior, ¿no? El otro aspecto, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y hay que probar distintos recursos, ¿no? Eh, y el otro aspecto es la el tener la posibilidad de una cuenta, por lo menos, de pago, ¿no? Bien, entonces, ¿qué evidencia podemos exigir eh, de comprensión, ¿no? Que tiene que explicar con sus propias palabras. Y ahí está el reto en la educación presencial, al menos se puede aprovechar bastante esto, ¿no? Que explique con sus propias palabras, contrastar con criterios o fuentes, iterar mostrando
otras versiones, ¿no? Defendiendo decisiones y límites y finalmente transferir a otros casos, ¿no? Por lo tanto, todo producto como inteligencia artificial debe venir acompañado por una huella cognitiva, ¿no? Aquí también se me surge la trazabilidad, ¿no? O sea, tenemos que nosotros como, en el caso de los docentes, por ejemplo, ustedes pueden hacer una trazabilidad a través de esa huella cognitiva, ¿no? Verificar qué pasa con la explicación, con sus decisiones, errores detectados, mejoras y transferencias, ¿no? Bien, esta parte que es introductoria y conceptual nos lleva a esta actividad conclusiva, ¿no? Tienen que meterse en la cabeza que la inteligencia artificial no es una herramienta, no es solo una herramienta. Bueno, los que consideran una herramienta le están dando un uso muy básico de la inteligencia artificial, ¿no? Tienen que considerar una extensión cognitiva, pero esta extensión tiene que ser regulada, tiene que ser controlada, ¿no? Porque si no, vamos a cometer ese error de todo depender y pensar que todo lo de la inteligencia artificial es lo correcto, es lo perfecto prácticamente, cuando debíamos hacer una revisión paso a paso, o inclusive, no sé si han escuchado alguna vez esto de la ingeniería inversa, utilizar la ingeniería inversa, es decir, partir de los resultados y retroceder hacia la entrada o hacia el input, ¿no? Entonces, de esa manera, sí podemos corroborar y asegurar que eh, en nuestra propuesta, nuestro uso de la inteligencia artificial con todo su potencial está siendo regulado, ¿no? Bien, les voy a mostrar a continuación algunos recursos, ¿no? De todas maneras, esta frase es muy importante. Hay que utilizar la inteligencia artificial para pensar mejor, ¿no? No para pensar menos, ¿no? Por otra parte, para evitar ese sedentarismo cognitivo, tenemos que acostumbrarnos a explicar, verificar, mejorar y transferir lo que uno produce con inteligencia artificial, ¿no? Bien, entonces, yendo a los asistentes, aquí tenemos, por ejemplo, el ChatGPT Plus, el que se paga $20. ¿Cuáles son las ventajas en acá? Tenemos las opciones a utilizar los últimos modelos de OpenAI, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, se me ocurría, no sé si lo hice hoy día o otro día. Aquí fíjense mi diálogo, ¿no? Yo le digo, ajustando detalles para mi masterclass, ¿no? El masterclass de hoy, ¿no? Ingeniería cognitiva y regulación con inteligencia artificial. Aplicando Feynman, describo lo más relevante en Zoom. Uno, actividad detonante, sedentarismo, que más o menos sería unos 10 minutos, le planteo, ¿no? Luego le digo, la actividad instruccional, justificar por qué ingeniería cognitiva y regulación cognitiva con inteligencia artificial, ¿no? Unos 20 minutos. Tres, actividad individual, análisis comparativo de la ingeniería de prompts, ingeniería de contexto, ingeniería de loop e ingeniería de Arnes, ¿no? Mediante un ejemplo. Y la actividad grupal, un debate sobre la regulación cognitiva, para culminar con la actividad conclusiva que nos plantea de la herramienta a la extensión cognitiva. Fíjense el nivel de conversación, es como si yo estuviese preguntando con un humano así, pero que tenga estas características de experto, ¿no? Y bueno, ahí el chat GPT me responde pues de una manera interesante, ¿no? Me dice, excelente ajuste, y aquí me plantea cómo tendría que hacer este masterclass, ¿no? Ahí con bastantes detalles, en fin. Pero yo soy más exigente y fíjense lo que les digo, lo que les pido. Desarrolla la guía y presentación PPT, no un PowerPoint, en un entregable. Y aquí está, uno va a esto, lo descarga y ahí está el PowerPoint y
la guía, ¿no? Esto, por supuesto, tarda unos 3 minutos por ahí, ¿no? Pero esa es la manera más em, recomendable, digamos, de explotar al chat GPT, ¿no? Pero si queremos entrar ya a esos niveles de contexto agéntico, aquí, por ejemplo, existe su herramienta de ChatGPT que se llama Codex, ¿no? Entonces, con Codex podemos nosotros ya, con eh, algún nivel técnico, podemos ya crear agentes inteligentes y pedirle ya, en ahí aplicar la ingeniería de contexto, de loops, etcétera, para llegar a buenos resultados, ¿no? Entonces, ChatGPT, como les decía, ustedes tienen que configurarlo, ¿no? Por ejemplo, en acá, a ver, vamos a ver, aquí en la personalización, hay una opción para poder configurar, es decir, aquí está. Este es en esta parte, está, no está todavía acá. Hay una opción donde ustedes pueden, eh, ah, aquí está, en la configuración, ustedes pueden personalizar el chat GPT mostrando su perfil, es decir, presentándose, ¿no? Eh, bueno, creo que estaba acá. Entonces, en la personalización hay una opción, fíjense acá, donde dice, ¿cómo quieres que se te llame, no? Yo le digo Zap Sirius, ¿no? Y ocupación, soy ingeniero eléctrico y divulgador de inteligencia artificial. Y aquí está el detalle, ¿no? Yo le digo, soy tal persona, esto, y esto estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso. Luego también en la opción de pago tenemos esta activación de memoria, porque es muy importante eso, ¿no? Entonces, ChatGPT, yo os recomendaría, ha mejorado notablemente. A un principio casi me paso a la cuenta gratuita, pero he visto que no. Claude con ChatGPT hacen un equipo ideal, ¿no? Pero vayamos a Claude. Claude, como les decía, es el mejor ingeniero en este caso en inteligencia artificial, ¿no? Porque me permite hacer muchos, es un ecosistema, Claude, porque tiene la opción de crear agentes mediante su opción de Cloud Code, ¿no? Que es muy interesante. Pero también tiene su opción del cowork, que me permite, digamos, eh, eh, hacer trabajos compartidos, digamos, ¿no? Entonces, ustedes le delegan una tarea que a uno le llevaría tiempo, ¿no? Por ejemplo, organizar archivos por formatos, por decir. Entonces, yo le puedo decir, házmelo, organiza la carpeta de descargas que todos tienen en sus computadoras por formatos. Entonces, él entra, organiza las carpetas por formato y punto, ¿no? Entonces, o uno puede decir, envíame un correo electrónico a los participantes del curso y lo hace, ¿no? Lo mismo de WhatsApp, qué sé yo, ¿no? Entonces, Claude es el mejor sin duda para ya inteligencia artificial un poco más avanzada, ¿no? ¿Y qué podemos decir de Gemini, ¿no? Gemini, aquí está la opción Pro, que, bueno, me han dado a mí de $10, son eh, promociones que hacen. Tiene cosas interesantes y lo más interesante es Notebook LM, ¿no? Aquí ya está integrado, ¿no? Entonces, ustedes pueden crear un notebook directamente desde Gemini, ¿no? Entonces, pueden crear y después ese notebook utilizarlo para crear infografías, slides, etcétera. Pero también ese notebook nos puede servir como contexto, ¿no? O sea, como un buen contexto para obtener respuestas adecuadas, ¿no? Otra herramienta que yo sugeriría es de Google también el AI Studio, ¿no? Es la plataforma donde se tienen todos los modelos, en fin, para código, para hacer webs, imágenes, videos, en fin, es impresionante eso, ¿no?
El otro detalle que yo les recomiendo es de que puedan utilizar bastante el Google Drive, ¿no? Ustedes saben que cuando se suscriben a Gmail, que es a Gmail, tienen 15 gigas, ¿no? Pero si ustedes se suscribieran a estos planes, por ejemplo, en mi caso, tengo esta versión de $10 que me han dado como una oferta. Fíjense, yo tengo 5 teras, ¿no? No estoy hablando de 5 gigas, 5 teras. Entonces, mi actividad rutinaria es subir a Google Drive. Es mi disco duro por excelencia, ¿no? Entonces, cada día estamos subiendo carpetas, después archivos, que ustedes pueden interactuar, ¿no? Con todas las opciones de Google Drive, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos, eh, estas carpetas han sido elaboradas por agentes inteligentes, donde hay documentos, hay dashboards, hay código, etcétera, ¿no? Entonces, es mejor trabajar porque además tanto el chat GPT como Cloud tiene sus conectores. Ustedes pueden conectar directamente a su Google Drive y con ahí, de esa manera interactúan de una forma mucho más ágil, digamos, ¿no? Entonces, inclusive me estaba dando cuenta que, por ejemplo, si ustedes quieren llegar a crear un formulario, ha salido esta opción del cuestionario. eh, Ustedes pueden crear sus cuestionarios con corrección automática, en fin, eso para fines educativos. Y uno me permite escribir, decir, quiero un formulario o un cuestionario para tal aspecto, y se los elabora inmediatamente con las respuestas válidas, todo eso. Entonces, una forma de automatizar. eh, Otro detalle que a mí me estaba llamando la atención, fíjense esta página que me ha impresionado por su, no, esta es, esta. Fíjense, haciendo algo similar con CloudCodes. Fíjense esta página. Esta página es una, es una web, es un documento interactivo donde ustedes tienen hipervínculos, ¿no? Y si yo quiero ir a GitHub, por decir, pinchando este enlace puede. Pero fíjense aquí, cómo hay una imagen animada, dinámica animada, ¿no? Entonces, tenemos que tender a este tipo de documentos que sean muy interactivos, que sean dinámicos, que sean visuales, ¿no? Porque si colocan solamente una imagen estática, o peor, si solamente hay texto, uno no puede entender, ¿no? Entonces, acá se puede ver, ¿no? De manera bastante dinámica. Y no solamente eso, fíjense acá, van a ver, aquí, por ejemplo, yo puedo interactuar, ¿no? Fíjense cómo estoy moviendo y también las medidas son diferentes, ¿no? O sea, este tipo de materiales que tenemos este es el caso de un controlador PID, ¿no? Yo modifico los parámetros y veo inmediatamente las respuestas, ¿no? Entonces puedo llegar a un sistema estable, inestable, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es posible ahora hacerlo con los agentes inteligentes, ¿no? Y para ello yo les recomiendo, esta es la versión de Cloud Code, la de escritorio. Aquí, fíjense, tenemos la opción de código y en la opción de chats tenemos la opción del cowork. A ver, un momentito. Aquí, eh, esta es ya la plataforma de Cloud Code, de Cloud, su plataforma, y que nos permite trabajar en modo agente y en modo chat, digamos, ¿no? Entonces, es la plataforma. Otra plataforma que yo les recomendaría es Antigravity de Google. Acá ya podemos trabajar creando los agentes inteligentes. Por ejemplo, aquí tenemos Gemini 3.5 Flash, pero después, si ustedes tienen la cuenta de pago como yo, pueden conectarla a Cloud
o pueden conectar a otras versiones más, ¿no? Entonces, es otra herramienta. Otra herramienta que yo les recomiendo es Visual Studio Code, ¿no? Para crear agentes. Fíjense, aquí está el icono de Cloud Code, con el que yo después, como tengo la suscripción, accedo y puedo crear los agentes, ¿no? Entonces, tenemos todo el arsenal de herramientas para, o de recursos en este caso, o herramientas, pero para crear estos agentes inteligentes y a través de estos agentes inteligentes podamos transitar de la herramienta, que algunos lo consideran de la inteligencia artificial, a la extensión cognitiva, ¿no? Entonces, eh, la idea era un poco motivarles. Vamos a considerar esto como una fase previa a otro masterclass que lo vamos a elaborar eh, y de manera oportuna resolver algunos problemitas técnicos que hemos tenido, de tal manera que esta sería la fase antes de la sesión, ¿no? Antes del masterclass. Lo que hemos visto, considérenlo, y además el material que se les ha enviado por correo electrónico, ahí está el enlace del Google Drive, donde van a ver la presentación. Hay un documento en Word, hay un documento en Excel, y hay un documento, inclusive un dashboard que les voy a mostrar, que sería algo similar a este, ¿no? Yo estoy trabajando bastante con simuladores, ¿no? Estos simuladores yo lo hago con Cloud Code, ¿no? Entonces puedo verificar, hacer un test, por ejemplo, de salud cognitiva, aquí lo denomina. Puedo verificar cómo está el nivel de deuda cognitiva y luego ya entro a la parte de ingeniería cognitiva, ¿no? Y finalmente plantear un protocolo para mejorar esta delegación cognitiva, ¿no? Entonces, este es un simulador. Este también es otro simulador, quien sea que está, ¿no? Entonces, partimos de un diagnóstico más o menos similar. Es una sesión más o menos de 120 minutos, un agente en vivo. Aquí está cómo podemos desarrollar un agente y a plantear, particularmente tengo una estrategia de delegación cognitiva, pero aplicando regulación. eh, Tenemos cuándo debemos delegar inteligencia artificial, cuándo co-crear y cuándo reservar al humano, ¿no? Pues esta parte tenemos que tener mucho cuidado y luego ya hacer alguna simulación de la deuda cognitiva, etcétera. Entonces, todo esto se lo hace con el modo agente, ¿no? Y la próxima sesión que lo vamos a eh, planificar y anunciar oportunamente, nos vamos a abocar estrictamente a la parte práctica. Yo les recomendaría que tengan ya suscritas, aunque sea en forma gratuita, ¿no? Al ChatGPT, Claude y Gemini, principalmente a los dos, ChatGPT y Claude, ¿no? Ahora, si alguien tiene la versión de pago, mucho mejor, ¿no? Me gustaría hacerles luego una demostración de cómo se hace estos agentes, cómo se los diseña y luego cómo se hace la gestión, ¿no? Cómo se hace el uso, ¿no? Entonces, esa sería para el próximo masterclass la sesión durante el modo flipped, ¿no? Ustedes saben, el modo flipped o el modo invertido tiene antes, durante y después, ¿no? Entonces, que sea el punto de partida, vamos a considerar que con ustedes estamos haciendo esta fase antes. Lo que viene en la próxima sesión sería durante, pero donde haríamos casos concretos, un estudio. Yo voy a preparar muchos desde lo educativo. Esto es un caso que tiene que ver en el sector de salud, o un caso de negocios, o un caso de ingeniería, ¿no? Decir, esto es lo que se hace con la ingeniería cognitiva y cómo se equilibra con la regulación cognitiva, ¿no? Entonces, para esa sesión sería bueno que ustedes
tengan ya con la computadora en la mano, yo les pasaría los prompts, en fin, las indicaciones para que ustedes puedan verificar que por supuesto van a ser distintas las respuestas en sus agentes o asistentes, ¿no? Entonces, de esa manera haríamos una sesión mucho más práctica, ¿no? Más o menos algo 70-30 o un 80-20, ¿no? 80 práctico y un 20% de recapitulación o algunos aspectos, ¿no? Y ustedes saben que en el modo Flipped viene después lo después, ¿no? Antes, durante y después. Y en lo después sería bueno conformar algún grupo en WhatsApp o en Facebook donde ustedes puedan compartir sus experiencias. No le tengan miedo a la tecnología. En la medida que ustedes se van compenetrando, van practicando, van a ver el potencial enorme que tiene. A veces, claro, asusta. Yo les diré honestamente, eh, como ingeniero hay a veces muchos cálculos, modelos matemáticos, en fin, que antes a uno le llevaba tiempo en resolver, en formular el problema y resolver el problema, ¿no? Pero ahora uno lo delega, pero de una manera positiva, ¿no? Eh, eh, entonces, eso me hace recuerdo del efecto Pigmalión, ¿no? Han debido escuchar alguna vez, ¿no? Si yo le delego de la manera positiva a la gente inteligente, por supuesto que me ha de potenciar, me va a ayudar, ¿no? Entonces, en lo personal me está asistiendo muchísimo para mm, mejorar y aprender también, por supuesto, pero ya utilizarlo en proyectos que sean más complejos, etcétera, y que esa eficiencia que uno adquiere lo tiene que validar con su experiencia y al final el que toma la decisión es el humano, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho que dice, la inteligencia artificial propone, el humano es el que decide, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el humano es el que tiene que tomar la decisión. Y tal como les mencionaba, está viendo ya los principios de la evolución y ustedes van a poder, por ejemplo, acá, hay un artículo que, bueno, dice, expertos en programar, no vale solamente programar Python. Eh, Aquí este experto recomienda que, por ejemplo, todos deberíamos conocer en mayor o menor medida el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es cómo la máquina, cómo el algoritmo aprende, pero con los datos, ¿no? Y ahí está el enfoque del pensamiento computacional, donde tenemos la descomposición, la abstracción, los algoritmos y los patrones que se tienen en los datos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser eh, eh, de conocimiento de todos los profesionales, ¿no? Y estaba viendo muchos planteamientos, ¿ya, no? De la educación, cómo tiene que cambiar, etcétera, ¿no? El día de mañana, aprovecho la oportunidad, estamos inaugurando un prototipo de aula inteligente que está aquí en mi domicilio, ¿no? Está en una planta baja que tengo de propiedad. Y voy a poner a disposición a los que estén acá en Bolivia y en particular en Oruro, esa aula inteligente que tiene principalmente la conectividad, porque ustedes saben, sin conectividad, una buena conectividad, no hacemos casi nada, ¿no? Sin internet no hacemos nada. Pero voy a poner a disposición lo más importante, que es estos agentes, estos asistentes como el ChatGPT, Claude y Gemini, de pago, obviamente para explicarles y motivarles a que puedan suscribirse. Por supuesto que no puedo dar también mi user y mi password, ¿no? Porque están ahí todas mis interacciones, aunque son más académicas y profesionales, ¿no? Sin embargo, lo más importante va a ser la mentoría, ¿no? Considero que los docentes, por ejemplo, tienen que transitar de docentes
transmisores de conocimientos, y en algunos casos de información, a transmisores de conocimiento, a diseñador de experiencias de aprendizajes. Ese es el reto, de transmisores de conocimientos a diseñador de experiencias de aprendizaje. Si ustedes diseñan con con esta ingeniería cognitiva y también acompañan con esa, eh, eh, con esa relación cognitiva, creo que es el mejor equilibrio y por supuesto eso eh, nos va a llevar a una mejor calidad educativa o en lo profesional ser más eficientes, en fin, ¿no? Entonces, estamos inaugurando mañana y vamos a poner a disposición. He planteado y lo voy a publicar por Facebook, hacerles demostraciones a los muchachos que están en bachillerato, es decir, aquí en Bolivia llevamos quinto y sexto de secundaria, ¿no? Y hacerles demostraciones como, por ejemplo, el pensamiento computacional es el punto de partida para comprender lo que es la inteligencia artificial y cómo podemos nosotros explotarlo de una manera positiva, de una manera buena, ¿no? Y con regulación cognitiva, de tal manera que potencie más bien su, su capacidad de razonamiento, de pensamiento, en fin, ¿no? Entonces, he visto que lo presencial es vital, porque si no, acá en mi país estoy dictando en varios diplomados o maestrías en modo virtual, pero he notado que hay muchas deficiencias, no en todos, una mayoría tienen buenas competencias, pero hay algunos que ni siquiera saben manejar la computadora en lo más básico. Y ni qué decir en estos aspectos de Google, por ejemplo, ¿no? Google es un ecosistema que tienen que explotarlo y manejarlo a full, ¿no? Y todos ahora ecosistemas tienen inteligencia artificial, ¿no? Entonces es bueno hacer una mentoría para, desde el punto de vista humano, hacer empatía y darle algunas sesiones presenciales, las más necesarias y suficientes, y luego ya decirle de aquí en adelante nos comunicamos o hacemos en forma virtual, ¿no? Considero que los posgrados deberían hacerlos de esa manera. Es un gravísimo error, y más aún ahora con esto de la delegación cognitiva, en fin, hacerlo todo virtual. Considero que por lo menos un 10% debe ser presencial y el otro tanto virtual, ¿no? Lo ideal sería hacer más o menos aplicando Pareto, el principio de Pareto, hacer un 20-80, ¿no? Que el 20% de esas clases presenciales, en fin, esos encuentros me pueda desembocar y luego ya como virtual más en un 80% de los aprendizajes, ¿no? Entonces, estamos entrando a partir de mañana en un voluntariado. Va a ser gratuito, ¿no? En un principio, ¿no? Voy a entrar a experimentar con cada estudiante sus necesidades y ver en qué medida se le puede orientar y después ya programar cursos, algunas actividades, ¿no? Ahora, considero que los cursos ya tienen que entrar a una personalización del aprendizaje. No es correcto que sigamos en ese modelo prusiano donde nos consideran a todos iguales y damos el mismo contenido, evaluamos de la misma manera. En fin. Eso se acabó ahora porque ya tenemos las herramientas, las estrategias y fundamentalmente ese trabajo sinérgico, digamos, con estos agentes para hacer realidad que con la inteligencia artificial podemos potenciarnos como humanos, que la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad y no al revés, ¿no? Entonces queda hecho la invitación. Vamos a hacer una planificación y anunciarles anticipadamente. Y como tengo ya en el Excel sus correos electrónicos, se les va a mandar la invitación para que puedan ustedes
participar de estos futuros eventos y comenzando con la colega Gisela, vamos a dar alguna certificación de participación en estas tres fases, ¿no? El antes que hemos hecho ahora, el durante que lo vamos a hacer en la próxima sesión y el después que veremos más adelante a través de una comunidad que podamos crear, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta, adelante y muchas gracias por participar y disculpas nuevamente por los problemitas técnicos que hemos tenido. Mm, Adelante. A ver, Ramiro, creo que nos has hablado de muchísimas cosas interesantes para todos nosotros. Se puede decir que en la parte de Sudamérica, tú eres uno de los pioneros en el uso de la inteligencia artificial y como todos los que te han escuchado se dan cuenta de que dominas a la perfección estas herramientas. Ahora, desde el punto de vista de nosotros, todos estamos, o sea, de nosotros estamos, me refiero a los que te estamos escuchando, que todos somos profesores. Hay una realidad. Nosotros manejamos herramientas de inteligencia artificial, manejamos, digamos, ChatGPT, Notebook, eh, Gemini o Claude o Perplexity, pero de una forma rudimentaria. O sea, nosotros no tenemos la experticia que tú tienes en manejar todas estas herramientas. Inclusive a mí me sorprendió lo que dijiste de que creo que era Gemini, que lo tenías de pago y te aumentaba a teras la capacidad de Google Drive. Yo no sabía eso, primera vez que lo escucho. Creo que el reto que tenemos todos es trabajar en la descarga cognitiva, que tú has hablado desde que empezaste de eso. Porque hoy en día no es solo hablar del resultado que tenemos que lograr, sino cómo vamos a acompañar ese proceso cognitivo en el proceso de aprendizaje de las materias que cada uno de nosotros impartimos. Estas herramientas nos facilitan muchísimas cosas. Yo desde que descubrí Google Notebook, eh, se me abrió un mundo increíble. El ChatGPT nos facilita muchísimo la vida cuando utilizas las versiones. Yo tengo la versión de pago, gracias a ti que me dijiste que, bueno, que lo usara. Pero bueno, muchos de nosotros, digo nosotros para generalizarnos, no podemos acceder a todas las versiones de pago, porque sumas 20 por aquí, 10 por allá, 15 por allá, 20 por allá, y cuando vienes a ver tienes casi 100, 60, $100 que tienes que pagar mensual en estas aplicaciones, ¿no? Y se dificulta un poco esto. Pero creo que lo fundamental es ir paso a paso, sobre todo partiendo del PROM. Si sabemos elaborar un buen PROM, podemos trabajar estas aplicaciones. O sea, ¿qué queremos nosotros lograr con estos PROM en estas aplicaciones? Y creo que eso es una de las cosas de que tú pues nos vas a ahondar en este masterclass. Solo que te pido que vayas despacio, tengas la idea de que nosotros estamos aprendiendo contigo muchas de estas cosas que tú nos estás diciendo, que todos la tenemos de una forma, eh, ¿cómo decir la palabra exacta? Todos nosotros sabemos que existen todas estas aplicaciones, que se pueden hacer muchísimas cosas. Inclusive tú entras a cualquier página y te salen unos cuadros enormes que si vas a hacer diagrama, abusas esta, que si vas a hacer la otra. Pero la idea central es poder conectarlas para poderlas utilizar internamente unas con otras, como tú nos estabas diciendo ahorita. Que si el método es el flip no, perfecto, todo lo que tú quieras. El aula invertida creo que es maravilloso. Nos queda un proceso de búsqueda de información, de ver este mismo video, volverte a escuchar con calma esta parte introductoria para ir poco a poco apropiándonos de todo esto que tú nos estás enseñando, ¿no? Creo que va a ser un masterclass muy bueno que a todos nos va a servir. A,
abarcando todos los perfiles que tenemos. Y bueno, es esperar la semana que viene a ver qué día coordinamos para hacer la segunda sesión, tener ya algo aprendido, de no venir en cero, sino ya tener algo aprendido para entonces seguir en este proceso de, no de descarga cognitiva, sino de acompañamiento cognitivo, que es de lo que se habla en todas las bibliografías. Si tú entras al blog de García Jaretio, últimamente todo lo de García Jaretio es sobre la inteligencia artificial y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Él ha tomado, digamos, todos sus últimos artículos y lo ha hecho con notebook, ha hecho presentaciones, ha hecho videos, ha hecho de todo. O sea, él está tratando de imbuirnos en este mundo y este es un paso súper positivo para todos nosotros de aprender contigo, que eres pionero en este uso de la inteligencia artificial y creo que va a ser muy útil para todos. Ahí está Freddy, que tiene su red Morfeo, está María Abigail, que es experta en computación, ingeniera, experta en computación y profesora del UNAM, y los otros compañeros que están aquí, que están conectados, los otros profesores, y de una forma u otra, creo que vamos a aplicar todo esto que nos está diciendo y es el gran reto, pienso yo. No sé los demás colegas pues, que quieran decir. Para mí ese es el reto. Freddy o María Abigail, si quieren decir algo, alguien que quiera decir algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Yo, yo soy yo. Ah, tú eres tú, ya no te veía. Dime, Freddy. Yo soy yo. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, Ramiro, qué Freddy. gusto saludarte, hermano. Tiempo sin verte. Em, Sí, bien interesante adelante. bien- hola, Ramiro. Bien interesante la disertación. Sí, Y lo que dice Gisela, yo lo vengo analizando desde hace un tiempo, que el tema no es la inteligencia artificial, el tema no es el proceso cognitivo. El tema es el temor de cómo entramos a toda esta cantidad de cosas, ¿no? Yo tengo una conferencia que yo la llamé Inteligencia Artificial en los tiempos actuales, realidades y mitos. ¿Por qué yo lo llamo realidades y mitos? Porque un mito es que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, cuando no es así. Y ahorita lo acabamos de ver en varias de las cosas que presentó Ramiro. La inteligencia artificial solamente está hecha para los que trabajan allá en Silicon Valley o los ingenieros como Ramiro o los que trabajan en la NASA, ¿no? Eso es totalmente falso. Pero ahora vamos a bajar al tema que manejamos nosotros, que a pesar de que yo no vengo del área educativa, pues llevo ya años en la investigación y ya llevo unos 3 años que estoy dando clases en la universidad, formando profesores en el área de inteligencia artificial. Y yo creo que el tema, Gisela, Ramiro y a los demás compañeros, es ir formando a los profesores de una manera que yo lo llamo aprender a desaprender para aprender lo nuevo. Es decir, tenemos que de alguna manera, pues esos procesos que durante muchos años, bajo ese modelo que muy poca gente se lo escuchó y lo acabo de escuchar a Ramiro, que es el modelo prusiano, hay gente que no le gusta que toquen ese tema porque lo ven conspirativo y yo no lo veo así. ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde quiero apuntar? Este conversatorio que empezó hoy Ramiro y vamos con el segundo más avanzado y el tercero llegar a una práctica está muy interesante. Mi propuesta, Gisela, es parte de lo que cuando hagamos el próximo conversatorio que queremos organizar, es cómo llevar de cero a un poquito más avanzado el tema de la inteligencia artificial en los profesores. Cómo perder aquel miedo, cómo aprender a desaprender toda esta cantidad de cosas.
Porque me lo digo porque en mi formación, a mis profesores que le he dado clases en la universidad, profesores con 20, 30 y 40 años de experiencia, que se convirtieron en alumnos del área de inteligencia artificial, que es lo que tú decías, Isela. Cómo enseñar a nuestros profesores que tengamos en estas clases que vienen dando muy profesionalmente Ramiro. Me consta que Ramiro es uno de los pioneros en el tema, no solo de la inteligencia artificial, sino de la educación virtual y en los nuevos modelos de educación. Entonces, cómo llevar de una manera bastante sencilla, no tan dificultosa a los profesores, porque aunque seamos profesores con doctorado, con PhD o lo que sea, Mm. nos convertimos en unos neófitos digitales, nos convertimos en unos ignorantes digitales. Aunque suene fea la palabra, pero así me han dicho los profesores. Cómo enseñar de una manera más suave, más práctica, porque tocamos temas acá de que si utilizamos un GPT de estos pago o el que es free, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El tema es cómo le hablamos a esa inteligencia artificial. Nosotros, cada profesor, cada persona le tiene que hablar de una manera diferente. Inclusive, si dos personas le escribieran a una inteligencia, a la misma inteligencia artificial en dos computadoras diferentes, el mismo prompt, el resultado es totalmente diferente porque ya he hecho hasta en 5 computadoras he probado y el resultado es totalmente diferente. Entonces, ¿hacia dónde quiero apuntar, Ramiro? Estoy muy entusiasmado con algo que escribiste de lo que vas a hacer mañana, de la inauguración del aula, este, el aula que vas a generar mañana. Después me gustaría conocer un Inteligente. poco más el aula inteligente. Después me gustaría ver un poco más, porque eso creo que alguna vez hace muchos años era uno de tus sueños y bueno, veo que ya lo estás haciendo realidad. Entonces, mi propuesta, Gisela, Ramiro, es ver cómo llevamos un proceso de formación desde cero, porque hay que ir desde cero, Sí. y escalando posiciones, pues un poco más avanzados. ¿A qué? Aprender a cómo convertirme de profesor de presencial a profesor virtual y dentro de eso, cómo le incorporo herramientas de inteligencia artificial y luego cómo le incorporo el desarrollo de diseño curricular de mis cursos o de mis asignaturas o de mis planificaciones. Y por último, cómo mezclo todo eso y lo convierto en un curso virtual. Es una tarea bien difícil, pero es una tarea bien bonita si lo lográramos desarrollar. Yo pienso que sí, sobre todo ir herramienta por herramienta, porque ir aprovechando lo que da con la experiencia que tiene Ramiro y con lo que pueden tener algunos de los que se conectan también, que tienen que tener algún tipo de experiencia. O tal vez algunos hayan manejado más Gemini, otros más Cloud, y entre todos unirnos y, y- y tratar de aprender, porque la triste realidad es que nuestros alumnos aplican en el día a día la inteligencia artificial. Ya usted indica una tarea y a los 3 segundos tienen los muchachos la respuesta. Eso es una realidad y de eso no nos podemos aislar. Es una realidad. Ahora, ¿cómo yo logro que eso que ellos hicieron con inteligencia artificial lo conviertan en un proceso de aprendizaje? Porque lo que hicieron fue una descarga cognitiva. Voy a hacer esto, hazme esto y tengo este resultado. Bueno, hay maneras de que ellos, de acompañar ese proceso cognitivo, ¿no? Ramiro puso algunas cosas allí, dame una explicación, compárame. O sea, hay maneras de acompañar ese proceso y sacarlo de la descarga fría cognitiva. Ahora, tenemos que manejar estas herramientas, porque ellos prácticamente saben más que nosotros de estas herramientas. Se vuelven magos con estas herramientas. Entonces, por eso es la importancia de este masterclass con Ramiro. Y lo que estás diciendo, ir despacio, que nosotros somos la mayoría neófitos en algunas cosas, ir apropiándonos de todo este proceso de que tenemos que realmente que desaprender para volver a aprender con todas estas herramientas. O si no, ahí está María Abigail, que maneja la parte de informática. ¿Es o no es a María Abigail?
que estás ahí. Abre el micrófono. Sí, muchas gracias, doctora Gisela. No, pues agradecerle siempre al maestro Ramiro que siempre nos comparte cosas nuevas y nos inyecta de tanta energía para aprender y creo que toca un punto ahí muy importante que es ya lo que en algún momento le llamábamos proceso cognitivo, hoy hablar de ingeniería cognitiva creo que es el término adecuado. Sí. Y creo que ahí sí yo lo invitaría a que fuera él creando esos conceptos, porque son conceptos, constructos nuevos que van surgiendo con esto del uso de la inteligencia artificial, pero efectivamente él invita con este término de ingeniería cognitiva, regulación cognitiva, a que realmente se apropie uno de esta herramienta para favorecer el aprendizaje y que no sea nada más un copiar y pegar, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo con usted, doctora Gisela, en la que efectivamente los estudiantes están yendo a pasos agigantados Ujú. y ellos están utilizando la inteligencia artificial, entre comillas, a su favor, ¿no? O sea, Sí. y digo entre comillas porque efectivamente necesitamos apropiarnos de estos términos para que nosotros desde la docencia, desde la tecnología, desde estas herramientas tan poderosas que van surgiendo en el día a día, pues podamos hacer este verdadero acompañamiento, ¿no? Y que lejos de estar expuestos a una pérdida de empleo, pues al contrario, se vea que todos nosotros como docentes podemos hacer un acompañamiento y me encantó esto de provocar, de explicar, de aplicar, de debatir, o sea, todos estos que parecieran actividades, no es cierto, es todo, es parte de toda esta ingeniería cognitiva que me encanta cómo la aporta el maestro Ramiro y que por supuesto mi respeto y mi admiración y pues yo no faltaré a la masterclass siguiente, así que así que muy apuntados con mucho gusto. Y pues sí, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y necesitamos nosotros ponernos las pilas como docentes, definitivamente. Oh, gracias, muchas gracias. Ramiro, para hacer cierre. Muy bien, no, muy agradecido por sus conceptos, sus palabras. Sin duda, el propósito es compartir, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Eh, yo ya también soy una persona adulta mayor, o algunos que los llaman mal de la tercera edad, ¿no? Tengo 68 años, ¿no? Pero bueno, digo, poco que mis neuronas todavía están como si tuviese 30 años, ¿no? Y agradezco a Dios que me dé esa oportunidad, ¿no? Para investigar y créanme que es mi pasión, ¿no? Y la inteligencia artificial desde hace 26 años, cuando hice una tesis de maestría, desde esa vez, tal vez es una obsesión inclusive, pero creo que si le damos un buen uso es para beneficio de todos. Nuevamente agradecerles y sean protagonistas, ¿no? Tenemos que ser protagonistas en esta era de la inteligencia artificial. Y como bien decían los colegas, tenemos que hacer comunidad y compartiendo nuestras experiencias. Voy a elaborar una propuesta para que vayamos desde cero, ¿no? Como decíamos colegas. En particular, yo considero tres niveles que se pueden contemplar con la inteligencia artificial, ¿no? El primer nivel, obviamente, es el nivel de principiante, ¿no? Personas que están en un nivel básico, digamos. Entonces se puede, inclusive dentro de ese nivel, estructurar diversas rutas de aprendizaje, ¿no? Para cada perfil. Y esa es la idea que tengo en mente de personalizar estos aprendizajes y por lo tanto esas rutas de aprendizaje, ¿no? Y también en función del área que les compete. No es lo mismo hacer una ruta de aprendizaje para un ingeniero que para uno de medicina, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno, el otro nivel y es el nivel desarrollador. El desarrollador ya utiliza, crea agentes,
tiene que aplicar algo de tecnicismos, aunque con la inteligencia artificial, créanme, antes programar en Python era un poco complicadito desde la codificación, en fin. Pero ahora con la inteligencia artificial, ustedes le dan la directriz y se los hace un programa en Python formidable, ¿no? Entonces, todos tenemos que ser programadores utilizando Python. Claro, hay que saber qué librerías utilizar o qué plataformas, en fin, son detalles que una vez que ustedes conocen ya lo van a poder apreciar sus potencialidades, ¿no? Y finalmente el tercer nivel ya yo lo considero el nivel avanzado o algunos lo denominan científico, ¿no? Ese nivel ya es para entrar en los algoritmos y hacer eh, propuestas innovadoras, ¿no? Eh, yo hasta hace 2 semanas, créame, solamente trabajaba en el enfoque de prompts, contexto y de loop, ¿no? Pero de pronto me vi con la sorpresa que hay otra ingeniería ahora, ¿no? Esa de Arnes, o inclusive están hablando ya de ingeniería de memoria, porque la memoria, optimizar la memoria en estos agentes inteligentes es muy importante, ¿no? Entonces, quedan invitados para la próxima sesión que vamos a tener. Yo Ujú. les solicitaría que puedan preparar sus suscripciones, ya sea gratuitas o las de pago, con anticipación a sus correos electrónicos. Se les va a hacer llegar algún material donde estén prompts, esté algún estudio de caso, en fin, que ustedes puedan verlo y en la sesión que vamos a tener, que va a ser más práctica, podamos ya hacer análisis comparativos, ¿no? O sea, ¿qué forma más contundente es hacer un análisis comparativo? Por decir, a un colega que solamente, o sea, prescinde de la inteligencia artificial, o sea, ignora o es indiferente, ¿no? Y dice, no, es mi modelo, yo enseño así como me parece que está bien, en fin, ¿no? Entonces le podemos plantear, hacer un análisis comparativo, ¿no? Decir, esto es lo que enseñas de esta forma, evalúas de esta manera, ok, pero esto es ahora lo que yo te propongo, o hagamos un análisis comparativo, ¿no? Por supuesto que tenemos que elegir la mejor propuesta, que sea también ecléctica, no siempre todo lo que el conductismo o la educación tradicional nos da es malo. Hay cosas descartables, ¿no? O de lo estandarizado podemos descartar aspectos interesantes, pero después ya nuestro objetivo mayor debía ser personalizar los aprendizajes y como el colega decía, es darles ese enfoque del desaprender más que todo. Ustedes saben que hay aprender a aprender, desaprender y reaprender, pero el desaprender es quitarse de sus formas muy convencionales y hasta algunas veces obsoletas de enseñanza, ¿no? Tenemos que motivarlo para que pueda evolucionar y que pueda desaprender, dejarlo lo de atrás y reinventarse para ser un buen docente, ser un buen profesional, ¿no? Nuevamente quiero agradecerles y con Gisela vamos a programar oportunamente y van a tener información en sus correos electrónicos para una próxima sesión del masterclass, que sería el masterclass durante del modo flipped o invertido. Y en ahí ya entraremos, voy a preparar con el tiempo necesario cosas desde lo más básico, cómo podemos automatizar o cómo podemos delegar aspectos sí que se requieren delegar, ¿no? Y también alertarles en algún caso cuando no debemos delegar totalmente, ¿no? Entonces, estén atentos para la próxima fecha del masterclass, ¿no? Bien, Ok. no sé si hay alguna participación más, como que estaríamos cerrando ya esta sesión. Bueno, yo creo que ya llevamos más de una hora. Sí. Darle las gracias a todos los que se conectaron. Déjenme